compartir esta tarde en realidad ya es tarde, quiero compartir algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón este tiempo que he estado en casa. Es algo que Dios ha estado hablando en mi propia vida y sentí el Señor compartirlo con ustedes. Estos son estos temas que no son tan populares, que no son tan gratos compartirlos en la iglesia, pero siento que el Señor quiere algo más de nosotros. Él quiere afirmar que su iglesia esté fundada en cimientos sólidos, y es por eso que esta mañana quiero compartir sobre una pregunta que el Señor me hizo a mí. ¿Eres seguidor o eres discípulo? Y a simple vista esto puede sonar como algo que es lo mismo, ¿cierto? A veces puede sonar como la misma cosa, pero en realidad cuando vemos la palabra no es lo mismo, y me gustaría que pudiésemos leer las Escrituras y ver un poco qué significa cada cosa. Cuando vemos las Escrituras es evidente que el Señor nos llama a ser discípulos. ¿En dónde se ve eso? ¿En qué versículo así como evidente? Cuando Jesús está a punto de subir a los cielos y Él le habla a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Espíritu Santo. Bueno, la llamada para cada uno de nosotros, que fue dicha por Jesús, es que fuésemos discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Cuando vamos al diccionario bíblico, la palabra discípulo significa algo muy sencillo. Significa aprendiz. Eso es un discípulo. Pero dista mucho de lo que nosotros pudiésemos pensar que significa un aprendiz. Para nosotros un aprendiz es como que nos imaginamos a un chico en clase escuchando a un maestro, ¿cierto? Pero cuando vemos la cultura judía, el que era catalogado discípulo, generalmente la persona que quería ser discipulada por un maestro, que escogía a un maestro que tenía una buena reputación, muchas veces tenía que dejar su casa, tenía que dejar su comunidad e ir a vivir con este maestro. Esto fue el caso de Pablo de Tarso. Bien, de Pablo o Saulo de Tarso, bueno, pero Pablo era de Tarso. Y él, esto dice la palabra que él estudió con Gamaliel, si no me equivoco, que era un maestro, un rabí muy importante de la época que lo instruyó. Entonces, ¿cuál era el punto de esto? ¿Por qué tenían que dejar sus casas y vivir con sus maestros o pasar la mayoría de su tiempo con sus maestros? Era porque la idea era llegar a imitar la vida del maestro, era hacer propios los valores del maestro, era aprender a inculcar los valores en su propia vida, enseñarlos a otros, era aprender las enseñanzas, traspasar estas enseñanzas. Era el objetivo de ser discípulo de alguien en la época bíblica. Por lo tanto, el ser discípulo demandaba un cambio en la vida de las personas. Un cambio que era profundo. ¿Por qué? Porque obligaba a cambiar la identidad del que era el aprendiz en ese momento. Ese era el objetivo. No solo era algo que tú tienes que hacer algo, sino que finalmente el objetivo era que tú cambiaras tu identidad, que fueses cada vez más como tu maestro. Esa era la meta del discipulado. No solo era repetir algo, no solo era como actuar de una manera, sino que ser y vivir como vivía el maestro. ¿Ya? Ese es como el contexto del discipulado bíblico. Eso es lo que es en ese contexto es que Jesús nace y que Jesús desarrolla su llamado. Entonces, Mateo, si me pueden acompañar con sus Biblias, voy a leer en este caso la versión Reina Valera del 60, después vamos a leer NTV. Mateo 16:24 es un versículo muy conocido. Si lo pueden buscar, Mateo 16:24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿alguien lo tiene? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Acá hay algo que es muy interesante. Jesús, ¿a quién le estaba hablando? Aquí en la palabra, ¿quién dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Jesús ya estaba hablándole a quienes eran sus discípulos, a quienes le estaban siguiendo continuamente, a quienes vivían con él, a quienes invertían tiempo con Jesús. Y le dice a sus discípulos, si ustedes me quieren seguir de verdad, si ustedes realmente, no solo quieren ser un discípulo tradicional, sino que si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, tomen su cruz, nieguen a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Qué significaba esto? A diferencia de lo que muchos piensan, no sé, que pueden pensar que mi cruz es, no sé, una enfermedad, alguna circunstancia, mi sueño, no, mentira. No, lo que uno puede pensar que la cruz es algo así como algo circunstancial, lo que estaba diciendo es que era mucho más profundo que esto.
lo que estaba diciendo es que si tú realmente quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a someter tu voluntad, tus deseos, tus sueños a mí y tomar mi voluntad, mis deseos y mis sueños y hacerlos tuyos. Eso es lo que Jesús, eso es lo que significa negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo, poner su voluntad antes que la mía. Esa es la esencia del discipulado. Yo no sé si lo habías entendido así, pero cuando lo vemos, Jesús le estaba confrontando a los discípulos. Había algo que era mucho más profundo que lo que ellos ya estaban viviendo. Porque los discípulos ya estaban imitando al Maestro, ya le estaban escuchando, pero Jesús quería su voluntad completa y su corazón para ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con ser un seguidor? Durante los 3 años de ministerio de Jesús, todo el tiempo vamos a leer en las Escrituras que era seguido por multitudes. No sé si lo han leído, ¿tienen algún ejemplo donde Jesús estaba rodeado de multitudes? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo en que Jesús haya estado rodeado de multitudes? El Sermón del Monte. Los panes y los peces. ¿Alguien se le ocurre otra idea? Con Lázaro había una multitud. Jesús siempre y continuamente estaba rodeado de seguidores que esperaban ver y escuchar a Jesús. En Juan 6, 24, 26, si lo pueden buscar, voy a leer la LTV, dice: cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Y lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Si damos unos versículos más atrás, es lo que alguien mencionó. Estábamos hablando de los panes y los peces. Jesús había hecho un milagro que había impactado a la gente, pero no solo lo había impactado porque era increíble el milagro, sino porque ese milagro lo habían experimentado ellos mismos. Ellos habían comido y se habían saciado de estos panes y estos peces. Y el resultado de esto es muy cómico porque la gente encuentra tan impresionante que se le ocurre la brillante idea de hagámoslo rey. No sé si cuando leen habían visto esa parte, pero dice hagámoslo rey. Y Jesús dice que escapa de esto. Ese es el contexto del versículo. La mañana siguiente dice que al amanecer las multitudes cuando despiertan se dan cuenta que Jesús y los discípulos ya no estaban. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desesperados por encontrar al Maestro, toman unas barcas, se suben y van a buscar a Jesús. Eso es lo que estaba sucediendo cuando llegan a Capernaum y se encuentran con Jesús y le dicen esto: ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les habla directamente y les dice lo que le está diciendo cuando dice: la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido la señal milagrosa. Jesús les estaba diciendo: su motivación para buscarme a mí no es por lo que yo soy, no es porque estén entendiendo quién soy yo, es porque yo puedo hacer cosas por ustedes, porque yo puedo darles cosas. Jesús estaba confrontando esta motivación. Entonces, la primera característica de un seguidor, a diferencia de un discípulo, es que el seguidor generalmente va a ser atraído por lo que puede ver y por lo que puede recibir de Jesús. Lo que puede ver y recibir de Jesús. ¿Y cómo responde Jesús a esto? En el versículo 27 dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna, que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios, Padre, me ha dado su sello de aprobación. Hoy en día nosotros vemos iglesias que son grandes, ¿cierto? Que son como muchas personas, y muchas veces para nosotros es una señal de éxito, ¿cierto? ¿O soy yo nomás? ¿No? Dice: oh, iglesia llena, iglesia exitosa, iglesia que le está yendo bien, que está todo pasando. Pero realmente, cuando vemos a Jesús, vemos su ministerio, Él constantemente confrontaba a las multitudes. Constantemente, no porque fueran malas, no porque Jesús no las amara, sino que las confrontaba porque Él quería algo más de ellas. Las amaba, sí las amaba, pero Él quería un compromiso mayor de estas multitudes. Él quería algo mucho más profundo con cada uno de ellos. No que se quedaran solamente en lo que Jesús podía hacer, porque eso es muy inestable y muy riesgoso. Cuando realmente nosotros buscamos al Señor por lo que Él puede hacer por nosotros, si Dios no responde como nosotros queremos que responda, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? Nos enojamos, nos achacamos, nos dan los monos, no sé, pónganle el nombre que quieran. Muchos de ellos pueden desertar,
Cuando Dios no responde, me enojo con Dios y bueno, ¿para qué me esfuerzo tanto si el Señor no me responde como yo quiero? Muchas de esas cosas. Por eso Jesús se daba y constantemente se daba la vuelta, miraba a los discípulos y a la gente, a la multitud y le decía, síganme, niéguense a sí mismo, no me busquen por lo que yo puedo darles. Por eso Jesús le responde, no pongan sus energías en las cosas que se echan a perder. Lo que está hablando, no pongan sus energías en lo que es corruptible, en lo que es circunstancial. Pongan su energía en buscar la vida eterna. Y cuando vamos a Juan 17:3 dice lo siguiente. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. ¿Cuál es la manera de tener vida eterna? Según este versículo. ¿Conocer a quién? A Jesús. Y a Dios, ¿cierto? Pero conocer a Jesús. Entonces Jesús cuando les responde esto, les dice que no busquen lo que es corruptible, no busquen la comida que Él puede dar, lo que perece, sino que busquen la vida eterna. Lo que Jesús les estaba diciendo, lo estaba direccionando hacia sí mismo. Jesús les estaba diciendo, yo soy la respuesta. Mi persona, la revelación de quién yo soy, es lo que ustedes necesitan. No necesitan cosas circunstanciales. ¿Dios las entrega? Sí, Dios entrega. Dios responde a nuestras oraciones. Muchas veces Dios, no sé si les ha pasado, Dios nos mima. El otro día, no sé si puedo contar lo que lo voy a contar igual, la Vero llegó feliz porque Mateo le había comprado el sobre del álbum de Qatar y Mateo estaba ahí porque quería la lámina de Messi. Y la Vero le dijo, ¿pero oraste, le pediste a Dios la lámina de Messi? Ay, ya, bueno, voy a orar. Oró, adivinen qué le salió en el famoso el sobrecito, la lámina de Messi. El Señor, ¿viste? Una cosa que podría solo parecer una lecera, pero el Señor responde también a esas oraciones, Él nos mima. Pero Él quiere que vayamos más allá, no quiere que nos quedemos en lo visible, en lo pequeño. Él quiere que le conozcamos a Él. En Juan, cuando continuando el relato, dice en Juan 6, 28 al 30, dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Jesús les está hablando de algo muy profundo, le está diciendo, busquen la vida eterna, búsquenme a mí, en otras palabras. ¿Y qué nos responde la gente? Les dice, ¿qué hay que hacer? Y después le dice, muéstranos una señal milagrosa. Jesús les estaba enseñando algo muy poderoso, pero ellos están pendientes, ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es la labor que tengo que hacer? Entonces, lo segundo que diferencia a un seguidor de un discípulo es el acento en el hacer versus el ser. Generalmente vamos a estar, y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero muchas veces perdemos un poco el norte y nos enfocamos en ya, ¿qué tengo que hacer? Ya, Señor, ¿cuál es el paso A? ¿Cuál es el paso B? Y olvidamos que para el Señor es más importante quién soy, el ser, el estar con Él, el conocerle a Él, el conocer su corazón, el conocer cómo Él piensa. Esa es la gran diferencia entre un discípulo y un seguidor. El seguidor quiere algo rápido, quiere ya, ¿qué tengo que, como le decían, ya, muéstrame una señal milagrosa. ¿Qué hiciste ya? ¿Cómo se hace? Pero Jesús dice, no, yo quiero la relación contigo, yo quiero la intimidad contigo. Es más profundo que eso. Es difícil ser. No sé si a ustedes les pasa, pero es difícil quedarse quieto, es difícil entrar simplemente en la presencia de Dios porque Él esté ahí. Generalmente vamos con una oración lista, vamos con algo que ya tenemos en mente más o menos lo que necesitamos. Generalmente el hacer también, ya voy a servir en esto, voy a hacer esto otro, nos valida como persona. Pero Jesús nos estaba enseñando que para ser sus discípulos bastaba con creer. Jesús decía, no tienen que hacer nada, solo creer. Imagínense qué sencillo, qué sencillo. Lo único que necesitamos es creer y confiar, pero ellos querían ver señales. Y aquí sale la tercera diferencia entre un discípulo. El discípulo está dispuesto a vivir todo el tiempo por fe. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que para un discípulo que conoce, entendiendo el contexto, que conoce, que está conociendo al Señor, que está buscándole, que está aprendiendo a ser como Él, es más fácil vivir en fe? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué puede ser más sencillo vivir en fe cuando conocemos al Maestro? ¿Por qué qué? Porque pasamos tiempo con Él.
pasamos tiempo con Él, entonces podemos tener certeza que Él es quien dice ser. Podemos tener certeza que Él no falla, porque su palabra dice que no falla. Y cuando yo le conozco, yo puedo decir, Señor, no falla. Eso es verdad. Puedo muchas cosas más. Por eso es tan importante. Yo puedo confiar en mi esposo porque yo le conozco. Y yo sé que si alguna vez necesito un problema, Él no me va a dejar botada. Esa es la diferencia con un seguidor. Como el seguidor conoce más de afuera, le es difícil vivir en fe, vivir como Jesús pidió, solo creyendo. El seguidor necesita estar viendo respuestas y necesita ver cosas concretas. Este tercer punto se ve mucho dentro de las iglesias. No en esta iglesia, por supuesto, pero sí en otras iglesias. Las personas van a la iglesia muchas veces buscando una respuesta del Señor. ¿Eso está mal? No está mal, por supuesto que no, porque Dios es bueno todo el tiempo, como cantábamos. El problema es cuando nosotros condicionamos nuestro corazón, condicionamos nuestra adoración, condicionamos nuestra asistencia a la iglesia a la respuesta que Dios. Y sabes que yo he visto muchas veces, lamentablemente, hemos visto muchas veces personas que dejan de ir a la iglesia porque se molestan con el Señor, porque el Señor no está respondiendo. Vamos a esperar a que mi bebé salga de aquí. Mi guagua, ya, ahora sí. Nosotros hemos visto y escuchado a personas que se molestan con Dios y dejan de ir a la iglesia, culpan a la iglesia o se molestan porque Dios no respondió, porque Dios no hizo o no les dio el trabajo que ellos querían. Parece muy raro, pero es verdadero. Mucha gente se aleja del Señor porque Dios no hace lo que ellos quisieron. Eso es un seguidor. Una persona que no ha logrado entender quién es el Señor, qué es lo que Él puede hacer y cuál es su corazón, y entender que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué es lo que sucede después de todo esto que hemos estado leyendo? Lo que sucede es que Jesús entrega una tremenda revelación. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Esta es una revelación muy tremenda que, cuando la empezamos a estudiar, vemos que nos lleva hacia el inicio, hacia la época de Moisés, hacia el pan, el maná. Entonces podemos hacer todo un estudio, pero Jesús básicamente dice, yo soy el pan de vida, coman de mi carne, el que come de mi carne va a tener vida eterna. Y la gente, la multitud, lo entendió como algo literal. ¿Ya? Dije, ¿cómo vamos a comerlo? ¿Qué clase de caníbales creen que somos? ¿Cómo vamos a comer? Y se escandalizaron. Y dice en el versículo 41 que comenzaron a murmurar. ¿Ya? Eso no pasa aquí, pero pasa en otros lugares. Comenzaron a murmurar. Dice que algo desencajó su estructura religiosa, algo le hizo cortocircuito. Y dice que la gente comenzó como a hablar mal de Jesús. Y si recordamos un poco antes, ¿qué había sucedido el día anterior? Lo habían querido volver rey. ¿Y ahora qué estábamos haciendo? Murmurando. Inestabilidad, emocionalidad. Eso sucede cuando no entendemos y no conocemos verdaderamente al rey que servimos. Estaban en un momento, lo querían hacer rey, ahora lo hablaban mal de él, estaban enojados con él, les molestaba lo que Jesús estaba diciendo. Eso es algo que caracteriza al seguidor, porque es más inestable. Como no conoce de manera personal al rey, como no conoce su corazón, es más emocional, es más cambiante. ¿Y qué es lo que sucede mucho más adelante? En Juan 6:66 dice que estamos enfrente de uno de los versículos más tristes de la Biblia, sinceramente. Y no es el versículo que dice que Jesús lloró, por si acaso. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia, porque dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y ¿saben qué? Algo que a mí me impacta de esto es que habla de discípulos. No dice multitudes, dice discípulos. ¿Y qué es lo que el Señor me decía de esto? Me decía que Él a todos nosotros nos llama discípulos. Él quiere que todos nosotros seamos sus discípulos. La invitación está abierta para todo aquel que quiera ser discípulo, que venga y que lo sea. Pero
no todos estamos listos para ser discípulos o no todos estábamos dispuestos. Y aquí vemos que un grupo de personas que habían estado con Jesús, que habían estado con el Maestro, que habían estado buscándole, que probablemente lo habían seguido por varios lugares, que habían visto varios milagros, que habían escuchado varias enseñanzas, al ver esto, al escuchar esta declaración de Jesús de que Él era el pan de vida y que era necesario que comiésemos de Él, deciden dejarlo. Y lo que me impactaba de esto es que realmente, lo que les decía, que el Señor nos llama discípulos. El Señor te llama discípulo. Aun cuando tú no te sientas discípulo, aun cuando tú sientas que quizás no das el ancho, Él te dice, tú eres mi discípulo. Yo te veo así. Él ve el potencial que tienes tú. Él ve las capacidades, los dones que Él ha puesto sobre ti. Él ve quién tú podrías llegar a ser. Él te extiende la invitación para que lo seas, pero tú decides. Yo decido si seguirle, yo decido si quiero ser su discípulo o no. Para Dios no hay acepción de persona. No hay acepción de persona. Jesús está junto a sus discípulos y anuncia y comienza a anunciar que el tiempo de su muerte había llegado. Y declara lo siguiente, se lo pueden buscar en Juan 12. Juan 12, 24 al 26. Dice, les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe... ¿Por qué? ¿Alguien lo puede leer? Mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Jesús está a punto de partir sus caminos. Había recién resucitado a Lázaro y dice que viene este momento que les dice que iba a morir y les dice esto: es necesario que el trigo muera, pero que no muera solo, porque si el trigo muere sobre cemento no pasa nada, pero cuando el trigo muere sobre buena tierra hay fruto. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y de nuevo, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A los discípulos. Podríamos decir le está hablando a las multitudes, pero no. Le está hablando a sus discípulos. ¿Por qué le está hablando a sus discípulos? Él necesitaba que sus discípulos maduraran en su entendimiento. Maduraran entendiendo, porque lo que venía va a ser mucho más difícil. Los discípulos ya habían pagado un precio por estar con Jesús. ¿Por qué habían pagado un precio? ¿No se lo ocurre? Habían dejado sus hogares, habían seguido a Jesús por muchos pueblos, por muchos lugares, habían visto cómo los fariseos, cómo lo perseguían, habían visto todo eso, habían acompañado a Jesús todo este tiempo. Pero Jesús consideró que aún faltaba algo más, un entendimiento mayor, y les dice que es necesario que mueran para que haya fruto. Jesús iba a morir literalmente, pero su muerte traería un gran fruto, pero los discípulos no lo iban a ver inmediatamente. Ellos iban a tener que confiar que Jesús, lo que Él decía era verdadero. Jesús reconciliaría al mundo con Dios y Jesús le está diciendo, yo necesito que ustedes estén dispuestos también a morir, no necesariamente literalmente, por favor no se asusten, pero sí que estén dispuestos a morir por mí, por mi nombre, que sean como yo soy. Eso iba a ser el verdadero significado del discipulado. El estar dispuestos a pagar un precio y a morir a sí mismos para dar fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Yo no sé, era mucho más que seguirle, era mucho más que escuchar sus enseñanzas, que replicarlas. Ellos iban a tener que hacer las suyas y decidir realmente morir a sí mismos para ser un reflejo del Señor. Cuando hablamos de dar fruto, hablamos de personas que se parecen tanto al Maestro, que son tan parecidas a Él, que realmente su corazón se ha apasionado tanto por Dios. Han hecho tan suyo el Señor, lo han incorporado tanto en sus vidas, que ellos terminan siendo reflejos de Dios. Yo no sé si tú conoces personas que tú las miras y dices, esta persona se parece a Jesús. A mí me ha pasado, yo he conocido personas que yo digo, wow, se nota que esta persona es amiga de Jesús, se nota que esta persona está llena del Señor.
Bueno, eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que lleguemos a ser representantes de Jesús en el lugar donde Dios te ha puesto. Porque muchas veces hablamos de esto y pensamos, bueno, pero yo no me voy a ir a China, no me voy a ir lejos. No, donde tú estás hoy día, donde el Señor te ha puesto hoy día, es donde Él quiere que tú brilles y que tú des fruto, que tú estés dispuesto a compartir a Jesús en ese lugar donde Él te ha puesto, que tu corazón arda de amor por Él, que estés dispuesto a morir a ti mismo para que Él sea glorificado. Porque de eso se trata el discipulado. No es vivir de asceta en un monte. No tendría, ¿sabes qué? Cuando vemos, no sé si les ha pasado con monjes que se van a vivir a las montañas, cuando vemos el reino y estudiamos la Escritura, no tiene sentido en el reino vivir así, ¿ya? No es que estoy diciendo que no podemos hacer retiros personales, los retiros son maravillosos, pero cuando vemos el reino siempre se trata de Dios y de las personas. Siempre ha sido así. Nunca se trata de yo, Dios, y yo he escondido mi burbuja. Siempre es Dios y las personas. Se trata de que yo tengo que aprender a amar más al Rey, tengo que aprender a conocer más al Rey, pensar como Él, actuar como Él, vivir como Él vivió, y que de esa manera mi vida sea una expresión de amor y de bondad de Dios para otros. Ese es el objetivo del Evangelio, es el objetivo del discipulado, que impactemos a otros a través del amor que hay en nuestro corazón por el Señor. Es responder del amor que Dios nos ha dado. Yo no sé, ¿tú has recibido amor de Dios de alguna manera? Recibido, muchas veces quizás no hemos experimentado un amor, pero sí Dios en momentos de crisis ha entregado una paz que no podemos entender. Quizás el Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas de sanidad que era imposible que sucediera. Muchas veces Dios llega a nuestras vidas, irrumpe, restaurando una relación de matrimonio, restaurando una relación de familia, hijos que estaban rebeldes, que vuelven a casa. El Señor hace muchas de esas cosas. Y simplemente lo que Él nos está pidiendo es que retribuyamos lo que Él ha hecho por nosotros con nuestras vidas. Es más sencillo de lo que creemos, es amar a Dios. Se trata de amar a Jesús, de conocer a Jesús, de estar con Él y de reflejar su corazón. Es sencillo, suena difícil, pero es sencillo estar en su presencia. Muchas veces vamos a tener que morir en nuestros tiempos personales, por ejemplo, para estar con el Señor. Yo no sé si a ustedes les pasa a veces que vienen cansados del trabajo y se quieren echar, prender la tele, comer algo y chao. Y el Señor muchas veces te va a decir, hey, quiero estar contigo, quiero hablarte, quiero que vengas a mi presencia, quiero que estudies mi palabra. Muchas veces va a significar quizás que el día que estoy más emocional, que me levanté con el pie izquierdo, con 3 pies izquierdos y que no quiero saber de nadie, quiero mandar a toda la mugre, voy a decir, bueno Señor, yo voy a honrar mi compromiso contigo y voy a hacer lo que me comprometí a hacer para ti. Puede ser también que muchas veces voy a tener que morir a mi vergüenza, a mi propia vergüenza, para compartir a otros lo que Dios está haciendo en mi vida. Y yo creo que esto nos pasa mucho, que de repente es como que uno ve a una persona y siente que tiene que hablarle de Dios, que tiene que compartir algo, y lucha con, ay Señor, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Me van a encontrar loco? ¿No me van a querer escuchar? Todo eso es morir a mi propia vergüenza. Incluso es morir a mi propia incredulidad, por ejemplo, cuando hay que orar por sanidad por alguien. Mientras pensaba en esto, me acordaba que estos últimos tiempos a mi esposo le ha tocado ir harto a la UCI. Entraba a la UCI a orar por personas que están muy graves. Y todas las personas han estado críticas, a punto ahí de partir. Y es heavy porque todas las veces que han entrado a esos lugares ha sido el declarar vida. Y decirle a las familias, creemos en milagro y creemos que Dios puede hacer algo imposible. Y eso es fe simplemente porque no siempre ha habido resultado, no siempre ha resultado bien, no siempre ha habido sanidad, pero es simplemente decir, Jesús, yo creo tu palabra dice que en tus llagas fuimos curados, así que vamos, yo creo en ti. Eso es un corazón de un discípulo, morir a mi propia incredulidad, a mis propias dudas de que veo a la persona moribunda, voy a orar por sanidad declarando que va a estar con vida. Eso es ser discípulo, es creer en Jesús. Es creer en Él y ponerlo primero en tu vida, creer lo que Él ha dicho, que es verdad, y vivirlo. Y yo creo que esta es la parte más importante, porque podemos saber mucho de Jesús. Tú te puedes saber mucho mejor la Biblia que yo, pero si no vivimos lo que dice su palabra, si no la aplicamos en nuestra vida, si no tomamos lo que ella dice, las verdades del Evangelio que están ahí, las hacemos carne en nosotros mismos, es solo teoría, linda teoría, poderosa teoría. Pero no es valiosa, no tiene vida si no la aplicamos en nuestras propias vidas.
Esa es la esencia del discipulado. Esa es la esencia de lo que el Señor quiere de sus hijos y de su iglesia. Quiere que su iglesia esté llena de discípulos. El fundador de las iglesias Viña, nosotros somos un movimiento. El fundador de las iglesias Viña, que se llama John Wimber, dijo una vez: he visto muchas personas envejecer dentro de las iglesias, pero muy pocas madurar. Y de eso se trata. Podemos estar años de años sentados en la iglesia, años de años venir los domingos, pero realmente no haber tomado una decisión mayor por el Señor, no haber decidido algo más profundo con Él, no haber caminado hacia la madurez espiritual que el Señor quiere de nosotros. Sabes que esta mañana yo no te voy a preguntar si tú crees que eres seguidor o discípulo, voy a guardarme esa tentación de preguntar, porque en realidad no es relevante. Quizás tú es primera vez que vienes, quizás llevas hace años a muchas iglesias y sabes mucho. En realidad eso no importa. Pero hay una cosa que el Señor me dijo que dijera, porque yo siento que hay personas que han estado como que el Señor los ha estado empujando a esto, realmente camina más allá, sé discípulo, sígueme a mí, escúchame a mí, búscame a mí. Algo más profundo. El Señor nos está invitando a algo más profundo y yo siento que hay personas que han sentido eso y como que no saben cómo partir. Y Jesús me decía, diles que me pongan a mí primero. Que me pongan a mí primero. Primero en todo. Y dice la palabra que lo demás será añadido. Si tú pones a Jesús primero como prioridad en tu vida, en tus tiempos, si tú pones a Jesús primero en tus relaciones familiares, en tu trabajo, ¿sabes qué? Dice la palabra que lo demás será añadido. Él va a encauzar todas las cosas, pero Él es primero. Y esa es la base del discipulado, es el inicio para caminar a ser un discípulo, decidir en tu corazón que Él sea lo primero en tu vida, lo primero en tu vida. Y yo quisiera invitarte a ver un video muy cortito, unos pocos minutos. Esta es una historia de dos misioneros. No es una historia tan conocida dentro de la iglesia, pero es una historia muy poderosa y me encanta. La escogí porque para mí estos misioneros son el fiel reflejo de lo que es el corazón de un verdadero discípulo. Así que Anita, si lo podemos poner, falta el audio parece. No sé si te impacta, pero para mí es tremendo. Realmente entender que nuestra vida es para el Señor, es para Él. Yo quisiera que nos tomásemos un minuto. Si hay personas que sienten en su corazón, no voy a hacer pasar a nadie, que nadie tiene que levantar la mano, esto es algo personal con el Señor. Si tú sientes en tu corazón que el Señor te ha estado llamando a un compromiso mayor, que realmente implica entregarle tu vida de una manera nueva, pero no sabes cómo hacerlo, yo te quiero invitar a que tú le digas, Señor, enséñame a que tú seas lo primero en mi vida, enséñame a ser un discípulo tuyo. Tomémonos un minuto, cierra tus ojos y habla con Jesús. Sabes que todos luchamos con poner al Señor en primer lugar. Todos luchamos con estar dispuestos a entregar lo que nos gusta en nuestra vida, lo que nos satisface a nosotros mismos. Pero el Cordero es digno de recibir la recompensa del precio que pagó en la cruz. Jesús, enséñanos. Enséñanos a ponerte en primer lugar. En primer lugar, Señor. No lo que nos sobra. En primer lugar, Jesús. Señor, yo oro por una iglesia de discípulos, Señor, que entiendan, Señor, lo que significa, el precio que significa seguirte, Señor, y lo hacen con gozo, Dios, con alegría. Ven, Espíritu Santo, háblanos. Háblanos, Espíritu Santo. El precio que Jesús pagó en la cruz fue tan grande y fue por tu vida y solo para que pudiésemos estar cerca del corazón de Dios. No hay un precio más, no hay un precio pagado más desinteresado que este, de que pudiésemos ir a la presencia de Dios sin culpa, sin mancha, solo para estar con el Señor, solo para disfrutar de su presencia, solo para disfrutar de comunión con el Señor. Eso es lo que Jesús pagó. ¿No merece acaso Jesús recibir nuestras vidas a sus pies como una ofrenda para Él? ¿No merece Él lo mejor de nuestra vida? Gracias,
Jesús. Esta mañana queremos conmemorar el sacrificio de Jesús, que ha hecho posible que hoy tengamos un acceso libre y confiado al trono de la gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú has hecho posible disfrutar de tu presencia y conocerte más. Mientras que se reparten los artículos de la Santa Cena, no sé si Dani puede pasar. Por favor, Dani. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Este es un momento santo. Es un momento santo en el que conmemoramos el sacrificio de Jesús, en el que conmemoramos su muerte, pero no solo su muerte, sino que su resurrección. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús vive en nosotros y Jesús nos ha resucitado a una nueva vida, a una vida junto con Él, dice su palabra. Jesús no se quedó colgado en la cruz. Jesús resucitó. Él resucitó y Él nos da vida, Él te da vida. Él puede traer a la vida aquello que está muerto en tu corazón, aquello que está seco en tu corazón. Hay una relación familiar que está muerta, Él puede traerla a la vida. Hay algo en tu vida, hay un dolor en tu corazón, una tristeza, Él puede cambiarlo por gozo, Él puede traer vida, porque ese es el poder de su sacrificio, que todo lo transforma, porque Él es bueno, Jesús es bueno. Yo te invito ahora a que tú le adores. Abre tu boca, no tengas temor. No tengas temor, abre tu boca, dile lo que Él significa para ti. Él es bueno, todo el tiempo es bueno, Él es maravilloso. Jesús, no hay otro como tú eres un amigo fiel, tú nos entregas más de lo que podemos darte, tú nos amas más de lo que podemos amarte, tú eres tan bueno, Jesús, tú eres tan maravilloso. Adora a Jesús, adórale. Ese es el sentido de venir a la iglesia, es adorar al único que es digno de recibir la recompensa, al único que es digno de recibir adoración. Jesús, tú eres santo, tú eres bueno todo el tiempo, no hay otro nombre al que podamos acudir cuando necesitamos ayuda y socorro. Solo tú, Jesús, solo tú nos has hecho santos. Somos santos por ti, Jesús, por tu sangre, por tu sacrificio. Jesús, gracias, tú eres bueno, Jesús, tú eres tan bueno, Jesús. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. ¿Quiénes pueden tomar Santa Cena? Aquellos que han reconocido en su corazón, han creído y han reconocido con su boca que Jesús es el Señor. Ese es el requisito para tomar Santa Cena. No hay otro, no hay que ser miembro de nada, nada de eso. Simplemente es creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. El segundo requisito es estar a cuentas con el Señor y con tus hermanos. Si hay algo que está pendiente en tu corazón con el Señor, que tú sabes que está ahí, este es el momento para hablarlo con Él, para ponerte a cuentas con Él. Si hay algo con algún hermano aquí que está pendiente también, es el momento para ponerte a cuentas con tu hermano. Vamos a tomar la Santa Cena con dignidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres santo, santo. No hay otro como tú, Señor. Jesús, tú eres digno. ¿Y sabes qué dice Apocalipsis? Dice que un día estaremos sentados a la mesa con Él, con el Cordero de Dios. Un día estaremos en las bodas del Cordero, cenando junto con Él. Y Él está preparando a su novia para ese momento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, porque tú eres digno. Tú eres tan bueno, Jesús. Tú eres
Corintios 11, del versículo 23 al 26, el apóstol Pablo está hablando de cómo se debe tomar la Santa Cena. Y dice así: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Jesús, gracias. Gracias por tu sacrificio, por tu cuerpo que fue molido, que fue dañado, que fue roto por nosotros. Gracias, Jesús, porque lo hiciste sin quejas, sin poner tu propio deseo por delante. Lo hiciste para acercarnos al Padre. Lo hiciste para hacernos sanos, para darnos libertad. Gracias, Jesús. Hermanos, cómodo el pan. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, porque por tu sangre somos liberados. Tu sangre preciosa, Jesús, abrió el camino de vuelta a casa. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias, Jesús, porque no escatimaste en nada. Lo entregaste todo por amor a tu pueblo. Lo entregaste todo por nosotros. Jesús, te honramos esta mañana, te adoramos, Jesús. Yo te adoro, Jesús. Jesús, te adoramos. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por cada gota, Señor. Gracias, Jesús, porque cuando estabas en esa cruz pensaste en mí, pensó en ti con nombre y apellido. Él sabía que vendríamos después. Gracias, Jesús, porque no somos desconocidos para ti. Tú nos conoces por nombre. Tú nos conoces nuestra historia, conoces cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque es precioso, es poderoso y hoy nos da acceso a la vida eterna, a una nueva vida en ti. Gracias por tu sangre, Jesús. Hermanos, pueden tomar. Jesús, gracias.